MIPYMES y empresa familiar. Antes de iniciar formalmente la mesa, quiero extender una felicitación a quienes presiden la organización de nuestro Congreso, ya en su edición 18ª, especialmente a los doctores Guillermo Ramírez, Jorge Rosas, Óscar Lozano, Edgar Sansores y a todo el equipo organizador. Estamos nuevamente rompiendo paradigmas y haciendo historia. De verdad, muchas felicidades a todos. En todas las economías del mundo, la mayor parte de las empresas las conforman las organizaciones familiares, siendo la mayor parte de estas pequeñas y medianas empresas que contribuyen de manera significativa a la economía de muchos países, y en el caso de México no son la excepción, ya que según el INEGI, las pymes representan el 99.8%, generando cerca del 74% de los empleos. En otras latitudes del mundo, como en la Unión Europea, representan aproximadamente el 99% de las empresas y generan un porcentaje similar de empleos, según lo señalado por Calderón y Ferraro en el 2013. En Estados Unidos de América, según Babson, en el año 2016, señaló que el 69% de las organizaciones tienen menos de 500 empleados y representan casi la mitad de todos los empleos del sector privado. Teniendo en cuenta estos datos y la forma en que la economía de un país está influenciada de manera directa por las pymes, la Organización de las Naciones Unidas en el año 2018 afirma que las mismas son la base de la mayor parte de las economías del mundo y se caracterizan por la relevancia que poseen dentro de los países en desarrollo. Es por ello que resulta de extrema importancia la reflexión y análisis que se realiza de este tipo de organizaciones, en donde las identidades son sistemas coherentes de creencias y valores que dan a las organizaciones. En este sentido, investigadores de la Universidad Autónoma de Occidente presentan el trabajo intitulado Identidad y compromiso en la empresa familiar, el efecto de la justicia organizacional. El reciente avance de la tecnología digital ha impactado en la competitividad y la gestión del talento humano, permitiendo procesos más rápidos, flexibles y eficientes. Por ello, colegas de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla y la Universidad La Salle en México presentan la investigación titulada Gestión del talento humano y competitividad de la pyme de base tecnológica del sector salud. La investigación denominada El estado del arte del desarrollo de modelos de sucesión en empresas familiares nos presentan la literatura de referencia cuando se realiza investigación en la transferencia del liderazgo en la empresa familiar. La misma fue desarrollada por profesores investigadores de la Federal University of Juiz de Fora, Minas Gerais, de Brasil, del Instituto de Ciencias Humanas. La pandemia actual ha provocado una crisis sin precedentes. Gobiernos, investigadores y ciudadanos de todo el mundo están luchando para responder a la propagación del SARS-CoV-2, el virus que causa la enfermedad del coronavirus, COVID-19. Más allá de la tragedia humanitaria, el virus también está teniendo un impacto local y global en las economías de todo el mundo. Los efectos no solo del confinamiento, sino de los temores y preocupaciones que rodean los efectos previsibles del COVID-19 pronostican una recesión que amenaza el funcionamiento y el desempeño de las pymes. En este sentido, académicos de la Universidad Autónoma de Coahuila nos presentan la investigación Generación de elementos administrativos para la reactivación de pymes a partir de los efectos negativos del COVID-19 en la región centro del estado de Coahuila, México. La historia nos ha revelado en reiteradas ocasiones que la mayoría de las innovaciones aparecen ante periodos críticos que desencadenan problemáticas que necesitan ser resueltas de forma efectiva. En estos momentos de crisis generados por la presencia del COVID-19, en la que la economía mundial se encuentra débil y disminuida, la innovación es el elemento que jugará un papel fundamental en su reactivación. En este sentido, investigadores de la UAM Azcapotzalco nos presentan la investigación La innovación en la MIPYME para la supervivencia en la pandemia de SARS-CoV-2, el caso de Walmedia Pyme 4.0 de la UAM Azcapotzalco.
La estrategia del gobierno de la empresa familiar surge ante los diversos problemas que hay en una organización de este tipo, de una organización familiar de este tipo. Es por ello que investigadores de la Universidad Autónoma de Occidente nos presentan la investigación intitulada Gobierno en la empresa familiar. Seguro estoy que esta jornada enriquecerá nuestros conocimientos, sobre todo en este tipo de organizaciones. Sean pues bienvenidos a esta jornada de reflexión y análisis de las micro, pequeñas y medianas empresas, así como de las organizaciones familiares. Iniciamos. Eh, Antes de ceder la palabra al primer ponente, tenemos una jornada muy justa, muy apretada. Les pido, por favor, respetuosamente, que nos ajustemos a los 10 minutos que tenemos. Pueden ser menos, no pueden ser más, porque después de esta hay una serie de eventos que tenemos que estar puntualmente ahí. Pues sin más, cedo el control a los compañeros de Walmedia que nos están apoyando. Adelante con la primera presentación. ¿Se encuentra en la sala Francisco Moisés o Jesús Manuel Canizales? Si no se encuentran, pasaríamos a la siguiente presentación, por favor. Buenos días. Sí. Buenos días. En este caso sería mi presentación. Adelante. Gestión del talento humano. ¿Ustedes controlan la pantalla, perdón? Ok. Sí, será controlada por el equipo técnico. Qué amables, muchas gracias. Espero no rebasar el tiempo. Bien, mi nombre es Lizeth García Huente. Yo soy estudiante del doctorado en Dirección de Organizaciones de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Mis asesores y director de tesis son el doctor Gerardo Vera, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Él es quien dirige mi proyecto. Y cuento con la asesoría del doctor César Chua, de la Universidad La Salle. Este proyecto todavía se encuentra en proceso, no lo he concluido. ¿Me apoyaría con la siguiente diapositiva, por favor? Y bueno, en este caso, ¿por qué me interesó estudiar? El nombre de mi proyecto, como ya se mencionó, es Gestión del Talento Humano y Competitividad de la PyME de base tecnológica del sector salud. En lo particular, bueno, en mi caso, yo trabajo para el Instituto Politécnico Nacional, precisamente en el área trabajo con los chicos en el área de biotecnología. Y junto con ellos nos hemos dado cuenta que las pymes de base tecnológica del área de biotecnología han tenido un crecimiento considerable en los últimos años, específicamente en aquellas relacionadas con el sector salud, ya que, por ejemplo, en el 2018, estas tuvieron una participación del 5.7 del PIB total obtenido en el país, y bueno, ha tenido un crecimiento considerable, como ya lo mencioné. La gestión de este tipo de empresas entonces considera factores externos e internos que pueden afectar el éxito de la organización. Uno de estos factores es el factor humano, que en este tipo de empresas juega un papel fundamental, ya que precisamente es el talento humano el encargado de desarrollar en la organización y sobre todo en el paciente la confianza, tranquilidad, respeto que necesitan.
lo que como ya mencioné, lo puede volver un diferenciador que le permita a la empresa consolidarse en el mercado. Y bueno, en este estudio se están analizando 4 empresas del sector salud, pertenecientes, como ya mencioné, son pymes de base tecnológica. Y bueno, estas 4 empresas tienen elementos similares, más o menos cuentan con una longevidad de entre 18 y 20 años. El número de trabajadores oscila entre los 18 y los 20 y cuentan con ventas anuales de entre 4 hasta 100 millones de pesos. Siguiente, por favor. Ahora bien, la metodología que se siguió, o que se está siguiendo, perdón, fue diseñar una guía de entrevista. Se seleccionaron los casos de estudio, que en este caso, como ya lo mencioné, fueron estas 4 empresas, que además, bueno, olvidé mencionar, que se encuentran localizadas en el Valle de México, en la zona metropolitana del Valle de México. Esto es importante porque realmente el número de empresas de este tipo son pocas, sin embargo, le dan servicio a una zona amplia de la región. Por ejemplo, la empresa puede estar ubicada en la Ciudad de México, en la delegación Cuauhtémoc, pero está atendiendo a gente del Estado de México o bien del Estado de Hidalgo. Por eso es que se consideró la zona metropolitana como tal. Y bueno, toda vez que se seleccionaron los casos, se aplicaron las guías de entrevista a cada uno de los casos seleccionados. Y bueno, ya ya con los resultados obtenidos de estas guías, de estas guías de entrevista, se está analizando y se están discutiendo los resultados obtenidos. El modelo de análisis con el que estamos contando de resultados es el que se muestra en pantalla, donde tenemos los indicadores o factores externos, como las condiciones del mercado, la calidad del talento humano disponible, la prestación del servicio a nivel local. Y dentro de los factores internos tenemos la tecnología, la innovación, el recurso humano como tal, y bueno, la gestión del talento humano. Y la suma de este binomio es lo que nos estaría dando la competitividad en la pyme de base tecnológica. ¿Me apoyarían con la siguiente, por favor? Ahora bien, en los resultados que hemos obtenido, como ya lo mencioné, son resultados preliminares. Sí hemos encontrado, he encontrado que hay una relación entre el éxito de las empresas, la competitividad de las empresas, con respecto a la gestión del talento que se está haciendo. La cultura organizacional se vuelve fundamental porque, como ya lo mencioné, son los trabajadores los encargados de generar confianza en el paciente. Y si un paciente se siente de esta manera, se siente cobijado, protegido, arropado por el personal de salud, tiende definitivamente a regresar para usar los servicios que se le están proporcionando y además recomendar estos mismos servicios. Ahora bien, una característica muy importante de este tipo de empresas respecto al personal es que es muy difícil realmente encontrar personal capacitado, profesionales del área y que tengan estas habilidades blandas que ya se mencionaron, como que sean respetuosos, que sean tolerantes, etcétera, etcétera. Por lo tanto, se vuelve muy valioso para este tipo de empresas el contar con el personal y generan medidas o acciones que procuran conservarlos. Entonces, también eso influye definitivamente en la cultura organizacional de las empresas. La selección del personal, pues obviamente está influenciada por esta situación, porque como ya lo mencioné, no es tan fácil y las empresas, por ejemplo, no se pueden dar el lujo de contratar a cualquier individuo, pero como ya lo comenté, toda vez que lo han encontrado,
sí generan herramientas o generan alguna condición que permita la conservación de este personal. Y bueno, dado que la innovación en el área de la salud, sobre todo en este último año, está siendo bien significativa, se han implementado muchos, ya desde antes se habían implementado, pero se ha mantenido con esta parte de la implementación de cursos de capacitación y de formación. Y bueno, definitivamente estas empresas valoran mucho la evaluación del desempeño de su personal, porque como ya lo comenté, en este caso sí, hasta ahora hemos determinado que es un elemento diferenciador para este tipo de empresas o de organizaciones. Siguiente, por favor. Y bueno, estas son algunas de mis referencias documentales y prácticamente sería pues la presentación por mi parte. No sé si tengan alguna observación o duda. Muchísimas gracias. Algo que me faltó comentarles fue todas las preguntas y observaciones. Si les parece bien, las realizamos al final del evento, de la mesa, perdón, para dar continuidad a la sesión. ¿Sí? Genial, muchas gracias. Ok, al contrario y muy interesante. Continuamos con la siguiente presentación, por favor. Hola, buenos días. Soy Tiago. ¿Me escuchan bien? Muy bien, gracias. Sí, perfecto. Sí, gracias. Bueno, yo voy solo para marcar. Por cuestiones del tiempo, no voy a seguir la ruta formal de leer o comentar cada parte de la presentación, de la diapositiva. Sin embargo, intentaré hacer la recopilación de toda la información de una forma más rápida y más dinámica. Mi nombre es Tiago Duarte Pimentel, soy profesor de Sociología en la Universidad Federal de Juiz de Fora, en Brasil. Bueno, por cuestiones de la maestría, que la hice en Administración, he trabajado con los temas de teoría organizacional, en lo particular con la cuestión de las empresas familiares. El propósito fundamental de este texto, de esta ponencia que voy a platicar con ustedes, es precisamente rescatar lo que hay de teoría en la parte de las empresas familiares, ¿sí? Esto es parte de un proyecto, bueno, esta es una investigación ya terminada, cerrada. Sin embargo, la reconstrucción, el rescate de estas informaciones sobre las teorías principales de las empresas familiares es fundamental para hacer una síntesis crítica y a partir de ahí intentar generar una nueva propuesta teórica para estudio del tema, ¿sí? Entonces, si puede seguir con la diapositiva, la puede meter en la próxima, por favor, ya directamente en los modelos. Entonces, una más, por favor. Entonces, fundamentalmente lo que pasa es que no hay una teorización fundamentalmente de fondo, es decir, una construcción teórica más robusta, más fuerte en la discusión sobre empresas familiares. Este es el problema fundamental del tema, ¿sí? Lo que hay, sin embargo, es una construcción muy a reboque, muy en función de datos empíricos, es decir, una discusión protopositivista. Ni siquiera es positivista formalmente porque esto supondría que fuera fundamentada por una teoría más fuerte del estructural funcionalismo. Sin embargo, muchos de los trabajos, la más gran parte de los trabajos, no sigue siquiera esta discusión del estructural funcionalismo, que es netamente una perspectiva muy descriptiva y no teórica, de construcción teórica de la realidad, de resgatar informaciones y representar esta realidad a través de un modelo teórico más perfeccionado. Entonces, el problema fundamental, en mi juicio, es una cuestión de fondo, es decir, no se sabe lo que se busca al estudiar las empresas familiares. Unos intentan hacer un rescate o caracterizar o buscar informaciones a partir del sistema familia. Otros intentan buscar informaciones a partir del sistema empresa. Otros intentan buscar informaciones a partir de la propiedad y sobre todo de la discusión de los procesos de transmisión, sea de la propiedad, sea de los valores, sea de técnicas y procesos o estilos de gestión
de una generación a la otra, ¿sí? Entonces hay una miríade, hay una fragmentación muy amplia, muy grande, que se traduce sobre todo en la recompilación de informaciones o datos o características muy empíricas, ¿sí? Son datos empíricos de la realidad, pero que no configuran, no construyen un modelo teórico que sea perfeccionado, más propio y que intente explicar de forma clara esta realidad. Bueno, es lo que hay en la literatura. Son los tres principales modelos que yo pude rescatar en los últimos años. Bueno, el primer es el modelo tridimensional desarrollado por Gelsik et al. Colaboradores. Bueno, este modelo principalmente es modelo descriptivo, positivista, estructural, funcionalista, es lo que más se aproxima de una teoría un poco más desarrollada. Sin embargo, es esencialmente descriptivo, es decir, cómo nosotros podemos identificar los principales subsistemas, la familia, el subsistema organizacional o empresarial, y la cuestión de la gestión. Sin embargo, la gestión no es un subsistema particular propio. Esto está involucrado en el subsistema como un subsistema del subsistema empresarial. Entonces, hay cuestiones ontológicas que no caben, no se mezclan de forma adecuada en este modelo. Sin embargo, no voy a adentrar en todas ellas ahora porque no hay tiempo. Pero esto es un modelo, el principal, más antiguo, que sea más estructurado, que trabaja con estos tres ejes: propiedad, familia y gestión. Bueno, la siguiente, por favor. El otro modelo que ha sido desarrollado en los años más recientes, a más o menos unos 15 años, es el modelo de transferencia multigeneracional. Es decir, cómo nosotros podemos nos preocupar con el proceso de sucesión. El tema sucesión es el tema principal de la discusión sobre empresas familiares. Es decir, cómo nosotros podemos pasar a la próxima generación toda la herencia, sea ela simbólica, sea ela material, económica, que nosotros hemos acumulado hasta la fecha. Es decir, cómo podemos transferir todo el capital. Pierre Bourdieu, por ejemplo, habla de capital. Todo que podemos, hemos tenido acumulado hasta la fecha en términos de capital para pasar a la próxima generación. Entonces, en este segundo modelo, por ejemplo, intenta-se hacer como que un cruce, una virada de punta a cabeza, es decir, trabajar con los mismos temas de propiedad, de gestión, el aspecto empresarial, organizacional y también familiar, sin embargo, de una forma más interdisciplinaria, más fluida, más postmoderna. Es decir, no está involucrado con una perspectiva de ciclo de vida como el otro, que sería dentro de una caja más funcionalista. Aún así, este modelo intenta manejar con el tema de sucesión. ¿Cómo nosotros podemos pasar de una generación hacia la otra generación? Intentando gestionar, controlar los procesos de transmisión, sobre todo desde el punto de vista del sucesor hacia el sucedido, ¿sí? Entonces, este es el segundo modelo que está un poco más estructurado en la literatura. La siguiente, por favor. Ahí tenemos un otro modelo que ha sido desarrollado posteriormente al segundo, que intenta encuadrar o recapitular, resgatar los factores e intentar meter ahí como que grandes bloques, un conjunto de factores que deberían ser, o variables que deberían ser rescatados para el estudio de las empresas familiares. Y bueno, todas ellas están desarrolladas o involucradas, ¿no?, con el sucedido, factores personales, factores profesionales, factores de gestión de la empresa, y al final intenta-se montar por un conjunto de análisis factorial, de un conjunto de factores que son más explicativos del proceso, el rendimiento, es decir, la performance del proceso de sucesión y de gestión de las empresas familiares en lo general. Sin embargo, esta versión, este modelo del rendimiento, hace para ser construido, ha hecho una revisión muy larga, muy extensa de los otros modelos, teorías, conceptos parciales que han sido desarrollados anteriormente. Entonces, en este caso, intenta rescatar de una forma más amplia el conjunto de variables. Sin embargo, es un modelo puramente, netamente descriptivo, es decir, mezcla con suerte de distintos tamaños, distintas escalas de la realidad, factores que hacen referencia a distintos niveles, distintos sistemas, distintas estructuras de la realidad. Sin embargo, intenta recapitular lo más amplio posible los factores que interfieren en este proceso de sucesión. Bueno, la siguiente, por favor. Después de estos tres grandes modelos, intenté hacer un balance de la literatura brasileña.
Entonces, en lo particular, teniendo en cuenta el último, identifiqué textos que manejan con el factor o los factores relacionados con el éxito del predecesor, con el éxito del sucesor, con el papel de la familia en los negocios, con el aspecto de la gestión de los negocios en sí, el proceso de sucesión y después la performance, es decir, el éxito del proceso de sucesión. Esto hace parte de la literatura brasileña que yo he podido hacer como que un balance, la identificación de lo que hay de estos modelos teóricos más desarrollados en la literatura brasileña. Y bueno, la siguiente, por favor, para concluir, lo que yo he podido identificar, así como los comenté en el empiezo de mi charla, es que la cuestión fundamental es sobre todo una carencia, una ausencia de una discusión más profundizada sobre lo que viene a ser la teoría en lo general, en lo particular lo que puede recapitular, rescatar, representar de los factores de la realidad. Y más allá, más específicamente, aparte de esto, lo que podemos identificar de forma clara con factores que hacen referencia a determinados tipos de entidades o estructuras propias y diferentes de la realidad. Lo que hay es una grande mezcla de muchos factores, muchas ideas, pero que se están colocadas de forma sobrepuestas en el mismo raciocinio. Y esto no ayuda a construir de forma clara, ordenada, una teoría que pueda explicar lo que pasa, por ejemplo, con esta estructura social, es decir, la empresa familiar, que es un tipo de estructura organizacional, pero más específica, donde hay interveniencia de otros factores, otros subsistemas, de otras distintas estructuras de la realidad. Y esto hay que agregar, hay que apartar, separar, medir, identificar los aspectos parciales de cada una de estas estructuras y a qué hacen referencia los distintos factores que están dentro de ellas de forma propia, particular. Bueno, entonces, solo para terminar ahí, agradezco la oportunidad de presentación. Quedo a disposición para platicar, para discutir después de la sesión. Gracias. Muchas gracias, doctor. Tiago, muy buena disertación. Por ahí me surgieron algunas dudas que las comentaremos al final. Muchas gracias. Inquietudes más que dudas. Continuamos con la siguiente presentación, por favor. Buenos días a todos. Agradezco la invitación a este congreso. El tema que yo les voy a presentar tiene que ver con la generación de elementos administrativos para la reactivación de las pymes a partir de los efectos negativos que ha traído el COVID o la pandemia que actualmente estamos viviendo en el mundo, en la región centro del estado de Coahuila, México. La siguiente, por favor. A manera así de introducción, resumen, pues esta investigación pretende propiamente ofrecer un apoyo a las pymes en cuestión de actividades de contingencia que actualmente se están viviendo, bueno, para poder lograr su reactivación productiva. Así también, bueno, pues se manejan algunas de las palabras claves que por ahí utilizamos, que es la generación de los bienes y servicios, el apoyo socioeconómico, la reincorporación a la parte productiva y propiamente la sustentabilidad de la economía. Como objetivos de investigación, bueno, pues fue propiamente al impulsar mediante la identificación de alguna propuesta de implementación aquellas prácticas administrativas y lo que es propiamente la capacidad que deben de generar las pymes, tanto federales como en los gobiernos, por parte de los gobiernos federales y por parte también del gobierno estatal. Propiamente también promover el resurgimiento y la permanencia de las pymes, que es algo muy importante en nuestro país, plantear la implementación de prácticas eficaces que impulsen aquella recuperación de la salvaguarda de las fuentes de empleo, que es propiamente lo que interesa para que la economía esté en funcionamiento. Como parte del planteamiento del problema, bueno, pues las pymes en la región centro de Coahuila, particularmente en los sectores alimenticios, así como de la construcción, servicios y del pequeño y mediano comercio, pues carecen de una información profesional actualizada, confiable y oportuna, que propiamente genera un impulso y la identificación de aquellos elementos a favor de la reactivación eficiente en sus procesos básicos que se realizan en sus empresas. Adelante. También
por aquí observamos en la figura 1, bueno, el porcentaje, en qué porcentaje ha disminuido considerablemente las actividades del negocio a la hora de que levantamos la investigación o hicimos el muestreo. Bueno, pues nos arroja que hay un 53, alrededor del 53.4% de la gente que ha disminuido considerablemente sus ventas, así como también vemos en la figura número 2, pues en cuestión de la consideración, que si es necesario la consideración de despido de personal, y pues propiamente la mayoría de las empresas lo está generando a través de un 48.5%. Por otra parte, en la figura número 3 nos hace señalamiento en cuestión de que indique la continuación de las siguientes opciones para poder restablecer por ahí los apoyos o para poder seguir subsistiendo la empresa. Y ahí nos habla, bueno, que propiamente los estímulos fiscales a través de prórrogas o condonaciones de subsidios son propiamente aquellos que tienen mayor interés por parte de las pymes. En cuanto a nuestra localidad, en la región centro de lo que es el estado de Coahuila, en nuestro país, bueno, pues propiamente Coahuila está muy direccionado a lo que es la parte de la manufactura con un 42.5%. Adelante, por favor. A través de la metodología propuesta, propiamente fue la identificación de los elementos más importantes de la propuesta ante esta contingencia en nuestra región por parte de las pymes, así como también un análisis de la importancia de aquellos elementos que deben ser enfrentados actualmente ante esta pandemia en cuanto a apoyos socioeconómicos. Por otra parte, también se estableció la aplicación de los efectos de apoyo para lograr la reactivación inmediata de las pymes en el contexto actual que estamos viviendo. Y a manera de hipótesis de estudio, bueno, pues se estableció que las pymes de la región centro del estado de Coahuila necesitan apoyo socioeconómico gubernamental directo a través de estímulos fiscales, a través de condonaciones, a través de prórrogas y subsidios que propiamente vengan a fortalecer su infraestructura básica para poder lograr la superación ante esta situación que estamos viviendo, ¿no? En cuanto a la población, bueno, la población fue fue 400 empresas y finalmente la muestra óptima fue de 200 de las 400 mencionadas. Adelante, por favor. La prueba de confiabilidad del instrumento fue de 0.798, ¿verdad? Que fue propiamente un valor de confiabilidad aceptable. Y a manera de conclusión, bueno, pues por otra parte, los resultados encontrados mediante las pruebas aplicadas en este estudio, propiamente las cuales fueron trabajadas tomando en cuenta las perspectivas y vivencias que se recogieron en las 200 organizaciones encuestadas, fortalecen de manera objetiva los sustentos básicos correspondientes a este estudio en cuestión de las consecuencias económicas que se están teniendo actualmente, ¿no? Por lo que se puede agregar que las opiniones emitidas por los empresarios que se han encuestado en ese estudio apoyen propiamente por las variables directamente relacionadas en cuestión de la necesidad de una asesoría profesional sobre el aprovechamiento y el desarrollo de las oportunidades básicas propiamente a través de esta contingencia, constituyen una fuente inagotable de oportunidades de reinserción y propiamente de mejora para el desarrollo armónico del bienestar actual y futuro de las pymes en nuestra localidad, particularmente en los sectores, como habíamos mencionado al inicio de la plática, alimenticio, de construcción, servicios y pequeño y mediano comercio de la región centro de Coahuila. Eso es todo de investigación. Gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor Gabriel, muy amable. Continuamos con la siguiente presentación, por favor. Alfredo Garibay o el doctor Salvador Cruz se encuentran. En caso de no haber nadie de los compañeros, seguimos con la siguiente presentación, por favor.
Ah, caray, soy yo. Muy bien. Ok. Bueno, esa es una investigación que realizamos en una empresa del ramo turístico, se decidió analizar cómo fueron implementando y cómo funciona el gobierno corporativo de la empresa. ¿Continuamos? Bueno, una rápida introducción. Como ustedes saben, una empresa familiar, la familia controla el 51% o más de las acciones, participan en cargos directivos o ejecutivos y además tienen participación en sus órganos de gobierno. ¿Continuamos? Bueno, la definición de gobierno corporativo pues, se define como un mecanismo de acciones que sirven como guía y contrapeso a la administración. Casey y colegas definieron como el proceso y estructura utilizado para dirigir y gestionar los asuntos comerciales de la empresa, con el objetivo de mejorar la propiedad y la responsabilidad corporativa. Eh, Ponomera señala que la mayoría de los estudios entre empresas familiares y no familiares son en relación a la estructura, la propiedad, a los objetivos, las estrategias de inversión y estrategias de capital, sin prestar la atención al grado de participación familiar, sobre todo en lo que son sus prácticas de gobernanza, valores de los fundadores, propiedad de estructura y acceso a recursos e identidad. ¿Continuamos? ¿Cuál fue la pregunta guía que nos hizo o que nos presentamos en esta investigación? ¿Cuáles son las prácticas de gobierno de gestión que más influyen en la unidad y armonía de las organizaciones familiares? Seguimos, por favor. Ok, ¿qué metodología empleamos? Fue de índole cualitativo. Estuvimos realizando un estudio de caso en una empresa del ramo, es una empresa hotelera del sector servicios, del ramo turístico. Utilizamos técnicas de recopilación de información, como fueron las entrevistas a personajes claves. Se utilizó el análisis documental y la observación pasiva. Es importante mencionar que en el estudio de caso la organización es una empresa mediana que vivió una sucesión abrupta porque el líder, el fundador, ya está en segunda generación. El fundador tuvo un problema de salud que le impidió regresar y finalmente murió, pero no fue de un día para el otro, ¿no? Continuamos, por favor. Ok, lo que les comentaba, desde el ramo, es una empresa del ramo hotelero, su ubicación es en Mazatlán, Sinaloa, es una empresa familiar, segunda generación, tuvo una sucesión abrupta y tuvo que decidir en su momento, ya que las aguas habían regresado medio a la normalidad, porque finalmente el fundador nunca pudo regresar y murió, decidieron crear un gobierno corporativo para poder dirigir a la empresa. ¿Continuamos? Bueno, ¿cuáles fueron los hallazgos y las conclusiones? Se identificó en primer lugar que las prácticas de gobierno y gestión que más influyen en la unidad y la armonía son el liderazgo. De entrada, quien está al frente, por cierto, es el hijo menor, debe considerar en la toma de decisiones relevantes el consejo y apoyo de otros miembros de la familia. Dicho de otra forma, se tienen que sentir tomados en cuenta. Tiene que tener capacitación constante quien dirige la empresa, sobre todo en aspectos de administración. Los accionistas familiares actuales y futuros deben de tener los conocimientos necesarios para ejercer un rol como propietarios para que no vuelva a suceder lo que sucedió, que vivieron un proceso de turbulencia muy fuerte. Y los propietarios de la familia deben de hacer reuniones adicionales a la Asamblea General. Es decir, tiene que tener más actividades que fomenten la integración, la unión de cada uno de estos elementos para ayudar a resolver las diferencias que se dan. El Consejo de Gobierno finalmente se estableció, está integrado por los 4 hermanos más quien está al frente de la empresa.
La madre era quien lo presidía, pero hace aproximadamente 2 años también murió y quedó al frente, en este caso, el hijo menor, pero ya con la experiencia que le han dado los años de manejar la organización. El siguiente, muchas gracias, sería la presentación y muchas gracias por escucharme. Pues creo que era la última presentación. Hicieron falta dos expositores. No sé si llegaron. ¿Tenemos tiempo todavía? Ya andamos por acá, Juanito. Excelente, Oscar. Sí. Bienvenido. Gracias. Estaban resolviendo unos asuntos ahí en una mesa, pero ya andamos por aquí. Excelente, excelente. Entonces, adicionaríamos la presentación del doctor Lozano, por favor. Gracias, pues les vamos a platicar un poquito de esta experiencia que estamos desarrollando ahorita en la UAM y que constituye un proceso, diría yo, de innovación en el ámbito de la intervención que se puede hacer desde las instituciones como las nuestras, universidades, sobre todo públicas, en este momento de la contingencia. En este proyecto participan el doctor Alfredo Garibay Suárez y el doctor Salvador Cruz Rodríguez. Estamos en el área de investigación y también cuerpo académico consolidado, análisis y gestión de las organizaciones, desde donde tenemos múltiples enlaces en red de participación, pues con colegas que aquí veo, como Soili, como Juanito, gente que trabaja en el tema de la MIPYME y la empresa familiar, y pues bueno, constituimos un proyecto de investigación denominado One Media, que desde 2017 se ocupaba de impartir cursos y talleres en el ámbito híbrido mixto, ¿no? Presencial y semipresencial, y que a raíz de la pandemia, pues dio un giro. Generamos una propuesta a partir de un proyecto que metimos a participar en una convocatoria de CONACYT denominada Redes Horizontales, en donde fue uno de los proyectos que metimos. También metimos uno con la Universidad de Chiapas, con Soili. No fueron favorecidos y pues nosotros estamos en el entendido de que estos proyectos tienen que realizarse y así fue. Entonces, si le pasamos, One Media constituye un proyecto de participación de mucha comunidad universitaria, alumnos y alumnas, egresados y egresadas, profesores y profesoras, y se denominó One Media Digitalicite MIPYME 4.0. La idea, si le pasamos, el objetivo de este proyecto, pues era llevar a la sociedad en un momento tan crítico como este, ayuda, apoyo a las pequeñas organizaciones, principalmente microempresas, ¿no? Pequeños productores, pequeñas cooperativas, y en un formato de 3 dimensiones, ¿no? Que permitieran, por un lado, impartirles cursos, talleres en el ámbito de la propia pandemia, ¿no? Sanitización, protocolos de cuidado de la salud, pero sobre todo, pues, digitalizar sus procesos, ¿no? A través de otras de sus líneas, que es la transferencia tecnológica, digitalizar procesos de gestión, pero sobre todo procesos de comercialización, que en este momento, pues, hemos visto, ¿no? La nueva cultura de la tecnología en el ámbito remoto, pues, llevó a muchas de estas organizaciones a tenerse que adaptar en nuevas modalidades de comercialización. Y ya en algunos casos más específicos, el proceso de intervención organizacional, que es una de las líneas que en este congreso, que en esta comunidad hemos desarrollado con mucha fuerza y que ya tiene importantes avances. Si le pasamos. La intención entonces era una antes. La intención era movilizar todas estas capacidades que puede tener una institución como la nuestra en el apoyo a estas
pequeñas organizaciones. En este momento, en un ámbito particular de tiempo, de espacio, diríamos, en el ámbito, habíamos visto que era nacional, pero ya luego nos extendimos. La convocatoria de CONACYT así lo marcaba, era por 3 o 4 meses, era una convocatoria de muy alto impacto en el tiempo, digamos, corto, que finalmente pues ayudó a detonar el proyecto. Le estamos muy agradecidos a CONACYT, no porque no nos haya dado los recursos, sino porque detonó un proyecto que potencializó, ahorita van a ver de qué manera, el trabajo de la universidad. Es un proyecto, si le pasamos, que tiene 4 dimensiones básicas, que es gratuito, en un momento como este no puede ser de otra manera, que es por supuesto digital, y al igual que la gratuidad, lo digital ahorita es la fórmula, pareciera a veces única, que en un principio pues era algo emergente, ahorita ya se constituyó en un formato no natural, pero que sí ya nos estamos acostumbrando. Vean este congreso, todo este congreso es totalmente digital. Es flexible en el sentido de que podemos atender desde una microempresa reconocida como el autoempleo de una persona, ¿no? Como es la mayoría de la microempresa en México, es el autoempleo. O hasta una gran empresa. Estamos ahorita ya en un proceso de intervención con una de las empresas más grandes no de México, del mundo, Birmex, precisamente la empresa que va a distribuir la vacuna, ha buscado a la UAM y vamos a generar un convenio de colaboración. Se firma el próximo martes en el Palacio Nacional con el presidente y que surge, por supuesto, de estas modalidades de trabajo flexible, complejo, crítico que tenemos en la comunidad de estudios organizacionales. Y es accesible desde la perspectiva, por supuesto, también tecnológica, porque tenemos la flexibilidad, por un lado, de cualquier empresa, pero la accesibilidad a cualquier persona en el ámbito de sus capacidades tecnológicas. Hay gente que le cuesta mucho trabajo entrarle al ámbito tecnológico. Bueno, a ellos los apoyamos, así como también a los que tienen los procesos y capacidades más avanzadas. Le pasamos. Este es el proyecto One Media, visto en un formato esquemático. Tenemos, por supuesto, la estructura, donde está la rectoría de la unidad, donde está la secretaría académica, un enlace muy potente con el departamento de administración, con, por supuesto, Alfredo Garibay, con el doctor Jesús Ramos, que es el jefe de departamento. La coordinación corre a cargo de Alfredo, David y mía. Y el grupo asesor es un conjunto de profesores, ¿no? 12, 14 profesores y profesoras que apoyamos los diferentes proyectos. Los proyectos son estos que ven aquí abajo en el formato, digamos, estructural, pero que del lado derecho ya aparecen con nombres. Cursos y talleres, Mi Pyme 4.0, One Media Tu Empresa, Idiomas y Cultura y Conducef. Ahorita los explico. Termino con la estructura. Cada uno de estos proyectos tiene un apoyo de, digamos, carácter tecnoestructural en un equipo de diseño. Diseño gráfico es una de las fortalezas de la UAM y ahí le metemos mucho trabajo. Apoyo estudiantil de alumnos y alumnas. Ya hay cerca de 120 personas trabajando en el proyecto. Y el equipo de comunicación que está permanentemente en procesos de control de calidad también, fortaleciendo el programa. Bueno, en torno a cada uno de estos proyectos, me iré rápido, pero me gustaría hablarles de cada uno de ellos. Cursos y talleres. Cursos y talleres ofrece en la modalidad digital, totalmente a distancia, propuestas gratuitas en diferentes ámbitos, desde manejo de temas psicoemocionales hasta los más específicos de la materia administrativa, como puede ser nómina, como puede ser un curso de marketing digital, el community manager, que es tan importante ahorita. Ha atendido en estos 4 meses que lleva el programa a cerca de 4,000 personas. O sea, el impacto es muy alto en cada uno de ellos. En unas modalidades que se generan de manera autogestiva, es decir, cada uno de estos proyectos tiene autogestión. Nosotros solo estamos en un formato de asesoría y supervisión y lo hacen muchos de los chicos que incluso ustedes conocen que están participando en este congreso con One Media. Lo coordinan, ¿no? una entidad intermedia, Diego, Heréndida y Ali. Todos son alumnos. Mi Pyme 4.0, que fue el motivo de esta propuesta, está atendiendo en este momento a cerca de 15 asociaciones, entre cooperativas, asociaciones de pequeños productores, asociaciones de
por ejemplo, comerciantes. Tenemos varios mercados en la ciudad, en la zona de Azcapotzalco. Estamos trabajando con la Unión Nacional de Artistas Marciales y Entrenadores Deportivos, son más de 5,000. Estamos trabajando con la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México. El impacto que tiene mi PYME 4.0 está por el orden de las 10,000 entidades económicas. Es un impacto impresionante en el cual hemos podido llevar la tecnología y digitalizar muchos de sus procesos y ayudarles a, por ejemplo, una cooperativa en Oaxaca, la Mixteca, que son cerca de 200 pequeños productores de miel, que se les cayó su mercado porque era eminentemente internacional. Ellos exportaban a Alemania. Y lo que hemos ayudado es a detonar el mercado nacional. Les hemos ayudado a colocar hasta este momento cerca de 500 litros de miel. Les hemos ayudado en sus procesos de digitalización, de marca, de organización, de modelos organizativos, ingenierías de procesos. Por ponerles solo un ejemplo, ¿no? Esas cerca de 200 familias pues implican un impacto de 1,000 personas por la cantidad de gente que está ahí. Y todo desde una perspectiva remota. Mi PYME 4.0 se ha convertido en el eje fundamental y más potente de esta propuesta de One Media. De hecho, el día de ayer nos llamaron de la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología e Innovación de la ciudad. Quieren One Media ya en sus plataformas, en estas redes o esquemas de pilares, en donde se distribuyen en la zona metropolitana 150 espacios de desarrollo de ciencia y tecnología, y va a estar ya One Media próximamente. One Media, tu empresa, es una evolución de One Media 4.0, digamos, o una ramificación, porque atiende en lo particular. Si mi PYME 4.0 atiende a micro, pequeñas y medianas empresas, en asociación, One Media, tu empresa, atiende en lo particular de manera individual, porque ocurrió que nos decían, oye, yo tengo una familiar que cerró su empresa, le podemos ayudar, y así en ese sentido tiene menos de 2 meses y ya está atendiendo a cerca de 25 empresas. También con un equipo muy potente de coordinación con Marisol y Cintia, en mi PYME 4.0 con Maritza, Lupita y Alfredo. One Media, tu empresa, has generado muchas propuestas bien interesantes de autogestión y de apoyo a las MIPYMES. Había una pizzería que pidió el apoyo, que estaba pues, padeciendo las contingencias del momento, y ya nos está diciendo, espérense, ya no nos den ahorita más apoyo, ya estamos saturados, ya no podemos cubrir clientes. Por poner un ejemplo, porque en estos casos es importante mostrar los resultados, ¿no? Y los resultados son de carácter inmediato. Por ejemplo, en mi PYME 4.0, una de las asociaciones que estamos apoyando es Comuna 13. Comuna 13 en Medellín, que pues ustedes algunos la conocen, es una zona turística que detonó a partir de un modelo autogestivo también de la comunidad, con apoyo de recursos internacionales, en una zona de las más violentas a nivel internacional. Comuna 13 era una zona muy complicada, y a partir de una inversión se pusieron escaleras eléctricas en la cañada, y con un formato de murales de graffiti han diseñado que es el espacio quizá más visitado en todo Colombia por el turismo internacional. Pues se les cayó con la pandemia. Nos buscaron a través de David, que en alguna ocasión de las que fuimos a Medellín, pues lo visitó y conoció a un contador de historias, y nos buscaron para ver cómo los apoyábamos. Un martes, hace 2 meses y medio más o menos, era martes, David nos dijo que si lo podíamos apoyar, le dijimos claro, pero de inmediato. Y el sábado ya estábamos con un tour virtual. Un tour virtual que ha detonado en un formato de esperanza para la comunidad de más de 200,000 personas, y que ha estado empezando a ser replicado ahí mismo. Es decir, este isomorfismo que en ocasiones aparece como una fórmula de supervivencia o de adaptación, se está dando. Idiomas y cultura es otro proceso, ya termino. Idiomas y cultura es un proceso en el cual también se evolucionó. Vimos que era un target interesante y que es impresionante. O sea, se publicaron los primeros cursos, eran en principio 2 cursos de inglés en un formato no tradicional. Lo que busca One Media es acercar cultura y acercar a la sociedad también la esperanza, ¿no? Entonces, en un formato que también es requerido, pues sí, fortalecemos competencias de trabajo en la gente que perdió el empleo, pero también fomentamos un espacio de resiliencia a través de formatos lúdicos, por ejemplo, como es One Media Idiomas y Cultura, ¿no? Con cursos de
de filosofía de la India, o en el mismo inglés, Games and Language, por ejemplo, es el primer curso que sacamos para 60 personas. Se inscribieron en 2 horas 750 personas. En este momento, ya mes y medio menos de haberse creado, tenemos 35 grupos con una atención de cerca de 1,600 personas. Es impresionante cómo jala esto. Y son personas que muchas de ellas no tenían empleo. Por lo menos los que lo están impartiendo son personas que estamos apoyando. Cerca de 20, 25 profesores y profesoras que tienen en One Media un espacio de trabajo que les garantiza en un momento como este un apoyo. Y eso también es microempresa, eso también son entidades, digamos, del tejido social tan complejo que tiene México en el ámbito económico de la MIPYME. Finalmente, con DUCEF fue un convenio que en un acercamiento que hubo a la UAM, el rector general me encargó que lo revisáramos. Conducef nos invitó a participar en sus jornadas de educación financiera, que muchos de ustedes también conocen. Y entonces nosotros lo convertimos en un proyecto One Media, en alianza estratégica con Conducef. Generamos grupos digitales en redes sociales. Ahorita ya tiene cerca de 2,500 socios, miembros, y donde se están impartiendo no solo los esquemas de Conducef, que es el diplomado en educación financiera famoso que hace cada año, que es gratuito, y su semana de educación financiera, y un concurso que tienen de ensayo en el ámbito de las finanzas, sino cursos sistemáticamente. Recibimos al director de la Escuela de Finanzas del Banco de México, está próximamente para darnos un curso el asesor el jefe de asesores del secretario de la Secretaría de Hacienda, el secretario de Hacienda. Y allá llevan más de 10 cursos. Hicimos uno con HC, impresionante. En un día se inscribieron 600 personas en un modelo trilingüe de hacer negocios en el extranjero, pero con una dinámica de MIPYME. Es impresionante. Ese proyecto de Conducef realmente muestra las bondades del ámbito digital en apoyo en un formato que es fundamental desarrollar, que es la educación financiera, que en la pandemia es tan necesaria, y que obtiene una respuesta inmediata, ¿no? Esto es lo que está haciendo la UAM. Estamos calculando que con One Media ahorita tenemos ya un impacto de más de 100,000 personas con todos los proyectos que tenemos. Por supuesto, en un ámbito, hay que decirlo, de tecnología blanda, pero que está empezando a transitar hacia ámbitos ya de innovación tecnológica más desarrollada. Bueno, yo con esto termino, Juanito. Muchas gracias. Quería platicarles de este proyecto y que sea parte de lo que en estas experiencias se comparta en este importante congreso. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias, Oscar. Excelente proyecto y creo que va a haber algunos comentarios por ahí. Bueno, si no llegó el compañero de la primera presentación, pasaríamos a preguntas hacia los ponentes. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien? A ver, yo sí tendría alguna, son 2 preguntas abusando por ahí de la voz, pero primero ¿alguien tiene? Insisto. Tal vez no tienen micrófono. O mejor audio ahí, ¿no? Pero bueno. Empezaría contigo, Oscar. El proyecto de One Media, ¿ha considerado la UAM? En tu caso, ahora paso a tu faceta de rector. En hacer asociaciones con algún otro tipo de universidades para beneficiar más, sobre todo en este proceso de pandemia que tenemos en estas circunstancias, porque es un megaproyecto, ¿eh? O sea, ya traspasó las fronteras de México, ¿no? O sea, ya está, lo que comentaste, Medellín, HC. Entonces, ¿has considerado que pase más allá de las fronteras de la UAM? Y en caso de ser así, ¿qué ocuparías? Pues sí, la verdad es que el proyecto es autogenerativo, va creciendo. De hecho, no era One Media, pero sí era. O sea, definir las fronteras de qué es One Media y qué no es difícil, porque, por ejemplo, tenemos el proyecto Consoili en la UNACH. Estamos apoyando desde la UAM
su licenciatura a distancia en gestión de la MIPYME. La UAM la apoyó, Zoilo implementó un modelo muy innovador que rompió paradigmas en su universidad, ¿no? Esta licenciatura generó en esta generación que estamos compartiendo UAM-UNACH en el ámbito digital, ¿no? Una generación de 300 personas, que es sin precedente. La UAM Iztapalapa, por ejemplo, aceptó este año en el segundo proceso 400 personas, toda la UAM Iztapalapa. En esta licenciatura solamente, toda en una sola licenciatura, que es la que tiene Zoilo y coordina, o que coordina el CEUNE, el Centro de Universidad de Empresa, 300 ingresos en una sola generación. Es impresionante. Y en el ámbito digital. Y eso también es One Media. Entonces estamos con la UNACH. Tenemos a nuestro otro socio estratégico junto con la UNACH, que es la UCRO. La UCRO con Edgar Sansores, que no sé si anda por acá, ya tiene el modelo One Media instalado allá. Ya están atendiendo también a organizaciones. Una cooperativa de productores de aceite. Hay varias asociaciones. Ya está ahí entrando, ya se exportó. Alguien nos dijo por ahí un día, pues hagan la franquicia. No, no son franquicias, son yo diría mejor tequios en los que compartimos saberes y que allá ya lo instalaron en la UCRO. Yo sugeriría que la UADO pues pudiera tener también una propuesta. Al final, lo que se necesita sobre todo pues es gente que colabore, ¿no? El modelo ya está, es funcional, es muy, muy potente y sigue creciendo. O sea, es impresionante, es autogestivo. Ahorita ya hicimos una convocatoria para otras 30 personas que se van a integrar porque los proyectos llegan. Miren, hay más de 5.056.247 micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. El 99.8% en México son micro, pequeñas y medianas. El 98% son micros. Es decir, 5 millones, o sea, cerca de 5 millones de entidades son micros. Nosotros estamos ahorita apoyando con todo este esfuerzo, ¿qué les gusta? Unas 10,000 entidades, ¿no? No es nada. O sea, eso es absolutamente nada con relación a todo lo que hay. Pero en una alianza, en la red, en la Remineo, se podría fortalecer y podríamos realmente constituir plataformas de apoyo con el apoyo, el abuso en buena lid de la tecnología. Sí podríamos llegar a mucho más personas. Hacer, por ejemplo, las plataformas de cursos y talleres asíncronos, eso ayudaría muchísimo. Distribuir nuestros estudios, investigaciones que hacemos, que aquí mismo estamos presentando, Juanito, etcétera. Yo es algo que creo que se puede hacer, que hay que potenciarlo, que la Remineo nos puede ayudar muchísimo y yo lo propondría para ya empezarlo a desarrollar. Con la ayuda de la gente, hay que decirlo, o sea, One Media no somos nosotros, son los alumnos y las alumnas, o sea, José Barajas, Rafa Ángeles, Javier Nogués, aquí están, veo a varios, también Luis Javier, de repente ahí participa, Karen. Bueno, son tantas personas, pero son todos chicos que manejan, se mueven como peces en el agua en el ámbito digital y eso es lo que están necesitando ahorita en un ámbito de tecnología blanda, por lo menos muchas de nuestras micro, pequeñas y medianas empresas. Vamos generando el modelo metodológico de crecimiento. Excelente. Pues créeme que me dejas la inquietud y por ahí te molestaré en días próximos por venir. Ya estás. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Algún comentario de nuestros expositores? ¿Alguna pregunta? Buenos días. Hola. Buen día. Buen día. Juan, habla Moisés Arreola. Ajá. Disculpa. Adelante. Adelante, sí, tuve un problema la verdad que fue una confusión por el horario. La diferencia de hora fue lo que me confundió y me estoy dando cuenta que ya terminó las exposiciones. Es el primero, que aparece como primero, doctor Niebla. Entonces. Sí. Sí. Y pues bueno, una disculpa, la verdad que sí me confundí con la diferencia de horario, que es 1 hora y yo estaba todavía esperando que iniciara y ya veo que terminó y pues estoy la verdad muy apenado por esto, ¿sí? Y bueno, nada más eso, quería disculparme con el grupo porque no,
no pude estar a la hora que me correspondía. Por eso no te preocupes, Moisés, disculpa aceptada. Muy bien, pero no pasa nada, ¿no? Gracias. No sé, compañeros, ¿alguna pregunta para los demás expositores? Es que, por ejemplo, voy a hacer otra y ya, pues me prometo me callo, ¿eh? En el caso de Tiago, usted hizo una presentación de los modelos muy interesante. Me llama la atención utilizó una frase que no hay todavía una conceptualización de lo que son la empresa familiar. Es decir, estamos en una fase ya no preparadigmática, sino en una fase todavía paradigmática. Me llamó bastante la atención la parte de los dos modelos que utilizó. Creo que, bueno, eran tres, pero particularmente fueron los dos últimos, el multidisciplinario y el de rendimientos. Una pregunta que me surge. En el de rendimientos específicamente, ¿sí? ¿Qué es? Bueno, disculpe la duda, ¿no? Pero en sí, ¿cómo funciona ese modelo? Porque no lo capté bien. No sé si me descuidé en ese momento o... Bueno, la cuestión del modelo es fundamentalmente identificar distintos factores y agrupárselos. Entonces, factores relacionados al sucesor. Factores Sucesor. Sí, por ejemplo, hay factores relacionados al negocio, a la organización, factores relacionados a la familia. Bueno, es nada más de que una reorganización de las variables, pero dispuestas en nuevas cajas. Y bueno, de ahí inténtase hacer relaciones entre dos o más cajas, bueno, que son relaciones, asociaciones, por ejemplo, que se las hace por análisis factorial. Es decir, bueno, ¿cuáles son las distintas cajas o conjuntos de factores que tienen más probabilidad de estar interconectados entre sí? Entonces, por ejemplo, relación entre el sucesor y el sucedido. Entonces, bueno, esto ahí hay una relación muy fuerte. Entonces, en este sentido, en este modelo, búscase hacer como que una gestión, una performance, una mejor gestión de la performance de este proceso de sucesión, intentando identificar grandes bloques que son conjuntos de variables sobre un determinado tema. Y desde ahí, relaciones que son más probables, es decir, que tienen más interconexión, son más fuertes entre uno o dos o más bloques entre sí, pero haciendo relaciones directas entre dos bloques. A lo mejor, a lo regular, entre dos bloques o conjuntos de factores. El tema fundamental, es decir, lo que intenté hacer en este primer estudio es una revisión crítica, es decir, lo que hay, cuáles son los modelos, cuáles son las propuestas teóricas que sirven para envasar el conocimiento que se ha generado en el tema de empresas familiares. Bueno, para mi sorpresa, lo que pasa es que hay un conjunto de conocimiento, de información, a lo mejor de información que se ha investigado, que se ha producido. Sin embargo, dicha información no llega a convertirse en conocimiento. Es decir, por cuestiones de investigación científica, la lógica general de la investigación científica, identificamos que hay lluvia hoy, el día de hoy, el día de mañana, después de mañana, y bueno, identificamos factores, pero computamos estos factores y hacemos como que una identificación de elementos empíricos de la realidad, pero muy variables, muy amplio, muy fragmentado. Pero la ciencia lo que hace es intentar encontrar regularidades. Bueno, por supuesto. Entonces, cuando encontramos regularidades, la marcamos, la ponemos bajo a un paraguas sobre una determinada categoría que es teórica, es decir, es una forma de sintetizar.
de hacer como que una síntesis, de acumular conocimientos sobre distintas variables, distintos elementos individuales e empíricos de la realidad, pero que llegan a comportarse de una forma repetitiva, recursiva, regular. Entonces, lo que pasa fundamentalmente es que no hay una construcción en este sentido. Es decir, por supuesto, podemos meter definiciones de lo que quiera, de empresas familiar, de controles, de esto, de aquello, de familia, lo que sea. Podemos definir de lo que hablamos. Sin embargo, hay una diferencia entre la definición y lo que es una regularidad, un conjunto de factores empíricos que hemos encontrado con una determinada regularidad. Es decir, que se repiten de forma normal, regular en la realidad. Y bueno, a esto le llamamos teoría. Es el principal punto que es débil en los estudios sobre empresas familiares. Entonces, bueno, mi primer estudio ha sido como que un intento de identificar las teorías y lo que les falta. Y aparte, en un segundo momento, lo que estoy haciendo ahora es identificar e intentar meter ahí un modelo explicativo, en lo particular a partir de la perspectiva del realismo crítico, que intenta identificar distintos tipos y niveles de objetos o entidades de la realidad, explicárselas a partir de su propiedad o de su forma de comportamiento en la realidad. Y esto, en mi juicio, es muy importante porque cuando se habla de empresas familiares están se mezclando distintos objetos que no son posibles de encontrarse regularidades porque están mezclados, hacen parte a diferentes repertorios. Entonces hay que encontrar regularidades sobre esto y hay que encontrar regularidades sobre esto, pero son objetos muy distintos. Entonces la primera tarea es separárselos. Ok, pues muy bien, pues muchísimas gracias, doctor, y estaremos en contacto por ahí. La maestra Beatriz Eugenia tiene levantada la mano, adelante. Buenos días, ¿cómo están? ¿Sí me escuchan bien? Sí. Bueno, mi pregunta es para el doctor Oscar. Yo quisiera que nos comentara un poquito más acerca del proyecto con las personas de los grafitis de la ciudad de Medellín. O sea, me interesa pues porque obviamente yo estoy acá desde Cali, Colombia, entonces pues me llamó mucho la atención esa experiencia que usted comentaba ahorita. Entonces quisiera primero pues conocer un poquito más acerca de esa experiencia y segundo, un poco también en la vía de lo que decía el doctor Niebla, un poco cómo podríamos hacer desde las universidades colombinas, específicamente pues la Universidad del Valle, que es la donde yo laboro, aquí en Cali, respecto a cómo poder vincularnos con ustedes en proyectos que permitan ayudarles pues a las MIPYMES, que en el caso de nuestro país también obviamente constituyen entre el 95 y el 98% de las empresas que generan empleo acá. Entonces esa era la pregunta. Gracias, Beatriz. Efectivamente, un estudio de la CEPAL de hace un mes determina que cerca de 2.5 millones de empresas en la región van a cerrar. No mueren como sostiene el mito de que la MIPYME es débil y muere, sino se transforman. Pero 2.5 millones de microempresas de la región representan 1/3 del empleo. Es una cantidad, una cifra catastrófica. ¿Qué están haciendo los gobiernos? Pues muy poco, porque en realidad pues tampoco hay recursos. Nunca ha sido una temática de la política pública. La política pública en nuestras regiones es muy limitada en el ámbito de apoyo a la MIPYME. Está más sustentada en el formato de la taxonomía, como mencionaba ahorita el doctor Tiago, es buscar taxonomías que en realidad son más de un corte metodológico para un carácter, digamos, de carácter tributario. ¿Qué se hacen? Pues hay diferentes políticas, ¿no? Hay diferentes procedimientos. Aquí en México se implementó el más grande fue un sistema que para la pandemia se denominó crédito a la palabra, 1 millón de créditos de 25,000 pesos, es decir, algo así como $1,100, que pues no sirvió para mucho. O sea, finalmente les permitió quizá la subsistencia a algunas de las más débiles por unos 2 meses.
Digo, sí es algo importante, 1 millón de créditos, pues sí habla de algo relevante, pero pues tiene sus limitaciones. Hay diferentes programas y proyectos, pero nunca van a ser suficientes. Yo diría que con todo el cúmulo de mecanismos y modelos que, por ejemplo, tenemos en México para apoyo a la MIPYME, no hay una cobertura de más del 10%, y me estoy yendo muy alto. Lo que pasa en la MIPYME es el autofinanciamiento, el apoyo, como sabemos, el financiamiento de la MIPYME siempre es en el ámbito de los propios proveedores o la familia. Y en eso va a seguir. Por eso es que estos modelos que desarrollamos, ¿no? Requieren de que movilicen este tipo de know-how, ¿no? Donde reconocemos la especificidad y complejidad de la MIPYME en la zona y que con eso trabajemos. Lo de Comuna 13 es uno de estos ejemplos, como bien mencionas, ¿no? Comuna 13, que fue un proyecto no del gobierno, bueno, apoyó después el gobierno, pero en principio fue un modelo autogestivo. Después de esa famosa Operación Orión, pues la zona estaba muy vulnerable y muy lastimada y encontraron una fórmula que es un éxito a nivel mundial y que acá incluso en México hemos tratado de reproducir en algunos espacios de la ciudad, que se está buscando mejorar ámbitos de zonas de alta marginación y importantes índices de violencia. Entonces, ahí es donde entra la MIPYME, porque un contador de historias que se liga con una persona que tiene su tiendita o que desarrolla un pequeño restaurante a partir del turismo, pues son ámbitos de desarrollo que yo llamaría mejores prácticas de innovación y de éxito, ¿no? No hay que pensar a la microempresa como empresas enanas o infantiles, que van a tener, que si no son grandes o un día piensan en crecer como Walmart, no tienen razón de ser. No. Hay microempresas muy decentes y profesionales y muy maduras, ¿no? Que han durado muchos años teniendo 2 personas como parte de la estructura. La microempresa es eso, porque la microempresa son personas y es la red, es el tejido social. Cuando trabajamos con Comuna 13, esto es lo que dijimos. O sea, necesitaban 2 cosas. 1, apoyo moral, y se los dimos como institución. Y 2, una fórmula metodológica que junto con ellos desarrolláramos para salir adelante. Y entonces lo que se pensó es un tour virtual, pero para que eso se llevara a cabo, pues tuvieron que pasar muchas cosas. Hubo que darles una capacitación intensiva para cómo manejar se hace con un teléfono celular, cómo se maneja, cómo se hacen las tomas para que haya una buena conexión. Nosotros pusimos toda la plataforma digital de Zoom Enterprise, como lo hacemos ahora. One Media es la que está apoyando ahorita con toda esta plataforma de videoconferencias, pero también con un know-how de cómo manejar todo este tipo de presentaciones. Así se diseñó, se trabajó en un modelo esquemático minuto a minuto, lo que es la ficha técnica, ¿no? Eso mismo hicimos con Comuna 13, le enseñamos a Jason, que es el contador de historias, cómo hacerlo. Él invitó a la familia, se les capacitó, invitó a un grupo de rap, a un grupo de breakdance, hacen su espectáculo. Es maravilloso. De hecho, les vamos a pasar a la liga para que se inscriban. Creamos su página de Facebook, ya tiene más de 2,000 visitantes y sigue creciendo. O sea, que sea un proyecto autogestivo, porque también nosotros no vamos a estar siempre. Entonces, ¿cómo desarrollamos un modelo de apoyo inicial, pero que sea autogestivo para que en 3 o 4 meses ya lo puedan ellos solitos desarrollar? Porque nosotros no vamos a estar siempre, porque no es sano para ellos, que generamos dependencia, pero sobre todo necesitamos que ellos lo repliquen, que haya ese isomorfismo, ese benchmarking, diríamos, en el ámbito más de anglosajón. Y en eso se puede trabajar. Habría que ver qué modalidades de participación podríamos tener. Tenemos algún seminario, alguna vez estuvimos con la Universidad del Valle, ahí en Cali, una de las más importantes, yo diría, a nivel de la región latinoamericana, que manejan ustedes mucho el tema del critical management, ¿no? Que es la perspectiva que nosotros también tenemos en estudios organizacionales y que permitiría a través de esta dimensión que es la MIPYME, la empresa familiar, detonar experiencias o propuestas conjuntas, tanto de reconocer saberes y metodologías como de proyección en proyectos de intervención que tengan ya impacto directo en la sociedad de nuestras diferentes comunidades y países. Ahí la dejaría y pues dejémonos nuestros datos. Siempre los congresos generan, se acordarán, Zoily y Juan, de aquel congreso en 2009 que generó el nodo de empresa familiar que ahora coordina Zoily, ¿no? Bueno, muy bien, doctor. Muchas gracias.
Bueno, si no hay más preguntas, si no hay más preguntas, eh, ¿alguna? ¿Alguna pregunta más? Hay una en el chat, doctor Niebla. Ok. Muy bien. Es de Dulce Iracema. Dice, ¿qué tendría que hacer el gobierno para impulsar a las empresas familiares que están padeciendo durante la pandemia? Ok, supongo que es para mí. Sí, es para usted. Gracias. Mira, en lo personal ahorita, ¿qué es lo que veo? Ha habido muchas críticas porque el apoyo del gobierno, se ha comentado que hacia las empresas ha sido mínimo. Ellos hablaban principalmente de la falta de apoyos en cuestión impositiva y creo que por ahí hubo una parte de apoyo a las empresas pequeñas y medianas, es de cerca de 25,000 pesos. Bueno, para empezar, la crítica principal ha sido el factor impositivo, pero también la respuesta del gobierno ha sido, pues es que no te, déjame que llegue el año fiscal donde realmente padeciste los efectos de la pandemia, ¿no? Entonces, porque el otro ya obtuviste ganancias. Entonces, del otro me pagas impuestos. Tiene que haber un apoyo masivo. En primer lugar, tiene que haber lo que comentan los empresarios sinaloenses principalmente es que se tiene que dar ese apoyo, pero de manera, 25,000 pesos son insuficientes. De hecho, el gobierno, los empresarios han dicho que mejor no lo tienen, porque aparte lo tienen que pagar y con una tasa de interés. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que darle las facilidades para reactivar la economía. Y esas facilidades van desde cuestiones impositivas que ahorita no tienen, porque no tienen lana, no han dejado de vender, aunque el gobierno dice que fue una cantidad que ya se había dado, que ya se había generado y que los obligaron a pagar impuestos. Tiene que haber apoyos fiscales, apoyos de créditos blandos. Los créditos que están dando son créditos caros, ¿sí? Y tiene que haber apoyo también en materia de preparación, de cooperación, de educación, vaya. El caso específicamente de Walmedia, por ejemplo, es una gran ventaja que el mismo gobierno lo puede utilizar para capacitar a la gente. Hay muchísima gente que perdió sus empresas. Entonces, creo que esa es una de las opciones que más pueden emplear. Insisto, situaciones como Walmedia es una oportunidad que el mismo gobierno, incluso que ya lo está usando, pero que debería ser masificada, ¿no? Nosotros como universidades podemos ser ese replicador para brindar esa capacitación que muchos ahorita ocupan. ¿Sí? Creo que, no sé si contesto su pregunta con ello. Sí, muchas gracias. Para servirle. ¿Alguien más? Si no lo hay, ya por cuestiones, bueno, todavía tenemos un poco de tiempo, pero le cedería la palabra a mi compañera Zoili para el cierre. Adelante, Zoili. Muchísimas gracias. Te agradezco mucho este tiempo, porque la sesión pasada estábamos hacia las carreras, pero muchísimas gracias. Bueno, fue posible. Así es que vamos a cerrar precisamente esta interesantísima mesa de trabajo donde hemos tenido varias miradas sobre distintas formas de revisar y apoyar, estudiar, analizar, pero también intervenir en las organizaciones. Entonces, les comento brevemente que exactamente las MIPYMES representan, permítanme, justo en el momento, ok, las MIPYMES, como bien se ha dicho acá, representan hasta un 97% de la economía de gran cantidad de países a nivel mundial, y de ahí, desde luego, su importancia. Existe la tendencia a considerar al empresario de este sector como poco profesional, y se ha considerado que la administración profesional debe de ser la panacea, ¿no?, para resolver los problemas de estas organizaciones. Sin embargo,
Hay investigaciones que exponen que independientemente de sus prácticas administrativas, muchas empresas sobreviven, se transforman y se desarrollan por muchos años, ¿sí? Incluyendo, como decía el doctor Lozano, microempresas muy maduras, pese al escaso apoyo gubernamental. Precisamente en este sentido, ante la situación mundial generada por el COVID-19, y a pesar de que estas empresas han sido gravemente afectadas, existen estudios sobre los efectos de la pandemia en ellos que dan cuenta de la emergencia de nuevas competencias administrativas que están desarrollando los propietarios o entidades universitarias como la UAM para que potencien el fortalecimiento de la presencia de estos elementos familiares, internos, pero también puedan afrontar la crisis con el apoyo de estas instituciones de educación superior, sostenerse durante la pandemia, aún con operaciones a la baja. En estos momentos han surgido estudios sobre las pymes que buscan identificar sus necesidades. Así, el doctor Gabriel Aguilar Mancilla nos presentó en esta mesa de trabajo los resultados de una encuesta elaborada con métodos estadísticos a 200 propietarios de pymes del sector comercio, servicios y de la construcción en la región centro de Coahuila para conocer sus necesidades y apoyos requeridos durante la pandemia, con la finalidad de impulsar prácticas administrativas y política gubernamental para promover su recuperación y la salvaguarda de fuentes de empleo. Durante la pandemia destaca precisamente la importancia de las dimensiones que caracterizan a la empresa familiar al constituirse en el pilar de la resiliencia empresarial, como la solidaridad, el amor, la lealtad y el compromiso entre sus miembros, observándose además un importante incremento de estas dimensiones también en las redes comunitarias de su entorno inmediato, ¿sí? En este caso, las personas, sus clientes, la familia externa, ¿verdad? La interna, los familias o a las familias por compromiso y las instituciones de educación superior, como es el caso de UAM, con lo que hemos observado. Sobre los pilares que sostienen a la empresa familiar, el doctor Juan Cayetano Nieblas Ataraín nos presentó los resultados de un estudio realizado sobre las prácticas de gestión que más influyen en la unidad y armonía familiar, encontrando que ante la necesidad de sucesión abrupta, un grupo de 4 hermanos ha tenido que organizarse implementando órganos de gobierno para el manejo armonioso de su organización y según los resultados van bastante bien. Eso es lo que nos presentó el doctor Juan Cayetano. Por otra parte, el surgimiento de innumerables medios y aplicaciones de comunicación digital están siendo aprovechados por la MIPYME para la difusión de sus productos, para la capacitación, para la captación, para la atención de clientes. Aquí proyectos como presentado por el doctor Óscar Lozano Carrillo, rector de la UAM Azcapotzalco y director de investigación de la Red Mexicana de Investigadores en Estudios Organizacionales, llamado Guamedia Redes Digitalízate 4.0, se caracteriza por su amplia cobertura. Ya escuchamos, son más de 100,000 personas a las que están llegando, o aproximadamente, con los diversos matices de este gran proyecto. Además, caracterizándose por ser gratuito, digital y accesible a todos. En un ámbito de tecnología blanda, atendiendo exactamente a personas en México, Colombia y Canadá. A través de Guamedia, nos explicaba el doctor Carrillo, se atiende desde una sola persona para el autoempleo hasta a grandes empresas como Vilmes, con un convenio que será firmado en Palacio Nacional la próxima semana. Muchísimas felicidades, Guam. Sigue siendo la primera, según el récord, ¿verdad?, que hace poco conocimos, y pues ahí está la muestra por qué. Muy bien, muchas felicidades, querida Guam. Nos da un gusto enorme, un orgullo, Guam, desde luego, por supuesto. Muy bien. Guamedia tiene 4 proyectos autogestivos. Cursos talleres, MIPYME 4.0, con un alcance de casi 10,000 unidades económicas a las que se les apoya en la digitalización de sus procesos.
3, UAMedia Tu Empresa, atendiendo de manera particular en este momento a 25 empresas en México y Colombia. Entre ellos ya vimos el interesante trabajo que están haciendo con Comuna 4.0 y el tour virtual. Y bueno, otra parte muy importante de estos 4 proyectos es idiomas y cultura en un formato no tradicional, con formatos lúdicos para fortalecer la resiliencia, atendiendo a 1,600 personas y dando empleo incluso de 25 a 30 profesores que en estos momentos pues no lo tenían. Y finalmente el quinto proyecto, perdón, son 5 proyectos autogestivos de UAMedia, Conducef Convenios, que en alianza precisamente con Conducef se generaron grupos con 2.500 socios aproximadamente, donde se imparten cursos de manera sistemáticos por expertos de alto nivel a nivel nacional y a nivel internacional. Estos 5 grandes proyectos son los que conforman UAMedia y pues un orgullo universitario, un orgullo nacional, un orgullo internacional para nuestra querida UAM. Muchas felicidades por eso, doctor Oscar. Aprovecho, de verdad, usted siempre creativo, innovador, visionario y todo el gran equipo que lo acompaña. Bueno, continuando, precisamente en la parte de la tecnología, Lisette García Huarte, de la UPAEP, nos presentó un avance de su tesis doctoral sobre la gestión del talento humano en MIPYMES de base tecnológica en la zona metropolitana, analizando las condiciones de mercado, la calidad del talento humano disponible y las características de las tecnologías relacionándola con la gestión del talento humano que ellas hacen y la confianza que logran estas empresas a través de su personal en sus clientes usuarios del servicio médico, señalando ella precisamente la importancia de las habilidades blandas de este personal médico. Por otra parte, las MIPYMES han recurrido también a estrategias como la disminución de costos, el crédito disponible, la implementación de nuevas políticas de cartera de crédito y, bueno, algunas más concretas como el servicio a domicilio, la diversificación de sus productos, servicios. Pero aquí algo que hemos observado a lo largo de estos 3 días de trabajo es que es la colaboración familiar, la empatía y la lealtad a la empresa de los trabajadores, quienes están jugando un papel muy importante en estos momentos. Múltiples mitos se han desarrollado alrededor de la MIPYME, algunos sin fundamento teórico y otros con ellos, pero que al generalizarse pierden su veracidad en este sentido. Es decir, se hacen múltiples estudios, como lo ha mencionado el doctor Tiago, pero nos está faltando a veces, y no muchas veces, como él lo señala, conjuntar todos estos conocimientos de alguna forma, de alguna manera, para, como él señalaba, generar, ¿verdad?, una síntesis crítica. Precisamente, el doctor Tiago Duarte Pimentel, profesor de Sociología en la Universidad de Yur de Fora, rescata el estado del arte en los estudios actuales sobre la empresa familiar. Y él busca con este análisis crítico generar, ¿no?, nueva teoría sobre el tema, encontrando que únicamente existe una discusión basada en datos empíricos, descriptiva y que hace falta construir un modelo teórico más fundamentado. Él considera, con los análisis que hace de la literatura brasileña, que hace falta, solamente se logran datos empíricos que no son útiles totalmente para construir un modelo. Si bien nos dan cuenta de las realidades locales, de las realidades particulares, él considera que en este momento se hace únicamente a nivel de descripción y que está faltando esta reflexión fuerte para generar teoría al respecto. Considera que hasta el momento se identifican estructuras propias de la realidad, pero que muchos factores son colocados de forma sobrepuesta en el mismo raciocinio, de manera que no ayuda a construir de manera clara teoría al respecto de la empresa familiar y las estructuras que la influyen en su entorno.
hace una revisión de 3 modelos teóricos y a partir de eso se da cuenta que si bien ya hay esfuerzos por hacer estas teorías, desde sus estudios, desde su análisis, el doctor Duarte considera que todavía hace falta seguir trabajando fuertemente en esta parte. Nos presenta él 3 modelos, el modelo tridimensional de Herzig, el modelo de transferencia generacional de Lambrecht y el modelo de rendimiento de sucesión de Chittor-Das. Y le parece que son buenas aproximaciones, pero que todavía nos falta trabajar. Indudablemente, ahora más que nunca, la revisión de la gestión y la dimensión familiar en las organizaciones que estamos estudiando constituyen un tema vital para ser analizado, ya que cada caso tiene efectivamente sus propias particularidades y la información que tenemos, considerando la existencia, decía el doctor Óscar Lozano, tan solo en México, de más de 5 millones de estas empresas, pues en realidad tenemos ya mucha información, pero sí nos hace falta continuar con ella y pasar quizá poco a poco a esta etapa de preparadigmática, paradigmática y bueno, ir solidificando, construyendo en primer lugar las teorías para poco a poco irlas solidificando. Pero precisamente ese es el camino. La historia nos lo ha dicho, ese es el camino y pues nos toca estar en esta etapa tan importante, tan interesante de los estudios sobre la MIPYME y la empresa familiar. Muchas felicidades a todos. Muchas gracias por estar en este evento y por participar. Y yo aprovecho para invitarlos a lo que mencionaba el doctor Óscar Lozano, compartir nuestros datos. Me parece, doctor Lozano, que deben de estar seguramente en las ponencias, pero si alguien los quiere poner acá, yo lo invitaría, digo, está Juanito al frente, pero que sí nos dijera esta parte, porque eso es lo rico, lo interesante de los congresos, el podernos conocer, el podernos saber qué está haciendo alguien y poder intercambiar información. En mi caso, aprovecho, yo les comento, efectivamente, como mencionaba el doctor Lozano, tengo la fortuna extraordinaria, en primer lugar, de ser su amiga, porque así tenemos ya casi 20 años de conocernos y de trabajar juntos, y de haber recibido muchísima enseñanza de parte del doctor Lozano, y también soy prueba viviente de la generosidad del doctor Lozano y de la UAM. Muchísimas gracias, efectivamente, estoy a sus órdenes en la Universidad Autónoma de Chiapas. Para los que no son mexicanos, tenemos aquí personas de Brasil y de Colombia, el estado de Chiapas está colindante con Guatemala. Estamos a la parte última de la República Mexicana y estamos a sus órdenes, a la parte última en el mapa, pero en la parte primera en el corazón de la UAM. Muchísimas gracias, querida UAM. Muchísimas gracias, la verdad, amigo también Juanito, seguramente estaremos haciendo algo con ustedes y con mucho gusto con cualquiera de ustedes estaremos encantados de trabajar. Tenemos también dentro del Remineo precisamente este nodo que es el que nos permite fortalecer y seguir buscando cómo construir estas teorías que mencionaba el doctor Duarte. Muchas gracias, creo que ya me pasé, pero bueno, me aproveché un poquito o mucho, pero muchas gracias, doctor Niebla. Al contrario, Zoily, y los invitaría a que en el chat, si gustan poner los datos de cada uno de nosotros para tener, y por qué no pensar en futuras redes de colaboración, ¿no? Como bien lo dijo Zoily y Óscar. Y agradecerles a todos de su presencia, sus aportaciones. Y reitero, felicidades Óscar, felicidades al doctor Ramírez, felicidades a Edgar, a Jorge. Como lo he reiterado en diferentes ocasiones y en diferentes reuniones, la volvimos a hacer, ¿no? Volvimos a romper paradigmas. Yo creo que es un antes y un después este congreso. Felicidades. Y ahora sí, ni la pandemia nos detuvo. Felicidades. Yo te pediría un poquitito de tiempo, doctor, nada más para que, como están anotando los datos en el chat, para que los podamos copiar, ¿sí? Por favor.
Ahí está. Ah, pues ya está el tuyo también. Pues le pediría ahí que nos ayude Katia, José, a registrar, no sé si Cari está aquí en el apoyo académico, a registrar los números y que manden un correíto de enlace de attach. Pero como bien dijo Sol, y ahí están los correos en el programa, en las ponencias, mejor dicho. Invitarlos, Zoili, al congreso de empresa familiar que vas a tener, yo creo que es un buen momento. Muchísimas gracias, doctor, siempre generoso. Bueno, precisamente aprovecho les vamos a mandar a su correo el link al próximo congreso que tenemos de Empresa Familiar y MIPYME, cordialmente invitados. Todavía si alguien quisiera mandar una ponencia es bien recibida y si no, pues las mesas estarán abiertos, sobre todo las conferencias magistrales. Tenemos un panel con empresarios también. Es la próxima semana, 28 y 29 de octubre. Ya saben, todo virtual, aprovechando y agradezco infinitamente. WAMEDIA es la que está haciendo todo este trabajo. Muchísimas gracias, de verdad que sin WAMEDIA no la hacemos. Así es que muchísimas gracias, WAMEDIA. Es un súper mega equipazo que se ha formado de WAMEDIA. Las personas que están al frente, los que he tenido oportunidad de conocer directamente ya en la parte técnica, gentiles, amables, muy agradables personas que te tranquilizan cuando uno está con los nervios con la tecnología y ellos no se preocupe, esto va así, no se preocupe, nosotros nos hacemos cargo. La verdad, unas habilidades blandas que tienen ellos extraordinarias. Creo que antes ya el doctor Lozano sabe escoger perfectamente a su equipo y de verdad son muy amables. Muchísimas gracias. Es 28 y 29 de octubre. Tenemos un congreso que denominamos nacional, pero puede participar quien guste. Y en noviembre, es 11 y 12 de noviembre, Congreso Internacional también de Empresas Familiares. Entonces, estos dos congresos, la temática es exclusiva de empresa familiar, donde obviamente hay trabajos de gestión y hay trabajos efectivamente de estos características particulares de la empresa familiar, pero hay cabida para todos. Y seguramente el doctor Duarte va a tener también ahora no solo información brasileña, sino mexicana y de otros países, así que también están invitados. En el Congreso Nacional, les digo, ya estamos próximos, cordialmente invitados, les vamos a hacer llegar el link para que ustedes revisen y las formas de tener acceso a las videoconferencias a través de Zoom y también algunas salas con mucho gusto para el caso de ustedes. Y en el Congreso Internacional tenemos conferencistas magistrales, precisamente el doctor Lozano es uno de nuestros conferencistas magistrales. Muchísimas gracias, doctor, por aceptar a pesar de tantas responsabilidades que tiene. Muchísimas gracias. Y tenemos también conferencistas magistrales de muy alto nivel. Tenemos de Canadá, de Polonia, tenemos también a una conferencista de este país tan bonito. Tenemos también conferencistas de Bolivia, ¿sí? México, por supuesto. Así es que también de Argentina, ¿sí? Tenemos 5 conferencistas magistrales de varios países durante el evento internacional. Cordialmente invitados. Ahí también tenemos un panel con empresarios internacionales. Será seguramente muy interesante conocer de viva voz qué está pasando con ellos. Así que cordialmente invitados a conferencias magistrales, a panel de empresarios, tanto en el Congreso Nacional, 28 y 29 de octubre, como el Congreso Internacional 11 y 12 de noviembre. Si alguno de ustedes está abierta todavía la convocatoria para el Congreso Internacional, si quieren enviar ponencias, y si alguien quisiera participar también en el Nacional, pues bienvenido, hacemos un huequito. Para ustedes especialmente lo hacemos con mucho gusto. Vamos a tener algunos productos derivados de este evento, que son las memorias, por supuesto, y también un libro. ¿Sí? Siguiendo los pasos de nuestra querida Remineo también, por supuesto. Entonces, en cada congreso se va a generar un libro, así es que están cordialmente invitados. Ya con estos datos de sus correos, que seguramente ya los tenemos ahí anotados,
les vamos a hacer llegar los links de la información. Muchísimas gracias, estimadísimo Oscar, por este apoyo también de poder invitarlos. Es así como hemos hecho comunidad, como dice el doctor Lozano. Este nodo, él fue, se les comento, todavía tenemos un minutito, él fue el creador de este nodo. Él fue su primer coordinador del nodo Empresa Familiar. Y bueno, después de, no sé, 2, 3 años, tuvo la generosidad de cederme la batuta, porque obviamente él ha estado cada vez más ocupado, pero fue una idea de Oscar Lozano. Aquí vamos a hacerlo público, como siempre. Él generó este nodo, fue el primer nodo de la Remineo. Incluso él buscó cómo se iba a llamar, ¿verdad? ¿Cómo le ponemos? Pues nodos, ¿no? Porque no teníamos idea de cómo llamarlos. Así es que esto fue creado también por Oscar Lozano hace, ¿cuántos años? Habrá sido en 2009. 2009, ¿verdad? Sí, exactamente, en Tabasco. Exactamente en un evento como este. En un evento como este surgió la idea y ahí dijo Oscar, hagamos algo, ¿no? Los interesados en la empresa familiar. Y fue así como generó este nodo. Él lo presidió el nodo inicialmente, pero luego ya sus actividades pues no le permitían. Y bueno, me cedió la batuta y pues aquí estamos, caminando con el apoyo de todos, afortunadamente. Pues les vamos a hacer llegar la invitación y muchísimas gracias, estimado Oscar, estimado Juan, te agradezco infinitamente. Ok, estamos en contacto. Muchas gracias, Soyley, y aprovecharemos para estar acompañándote por allá. Si les pediría si copiaron ya sus correos, pues simplemente despedirnos, agradecerles. Las cámaras para la foto, Juanito. Es cierto, por favor, todo el mundo encienda sus cámaras para la foto del recuerdo. Si nos ayudan, vi por allá Monse, Cari. Listo. Gracias. Muchas gracias. Un honor haber compartido estos días con ustedes. Gracias. Saludos. 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 Gracias.